Hoy en 678. Un tema con poquísima difusión. Los argentinos de Greenpeace elogiaron a la Cancillería argentina diferenciándola del resto de las cancillerías. Cuando llegue allá quiero saludar a todo el mundo. Cuando llegue allá quiero saludar a todo el mundo, abrazarlos y agradecerles todo lo que han hecho por nosotros, lo que se preocuparon, ni que hablar lo que fue el laburo que sigue haciendo todavía la Cancillería, la Embajada. La Embajada no nos dejó un minuto solos, un minuto. El cónsul se peleaba con el director del penal para vernos, hizo malabares para que tuviésemos un paquetito de yerba. No, se portaron 10 puntos. Y eso, excelente. No hay ninguno de los otros países que haya tenido el apoyo que tuvimos. ¿Cómo se llama el cónsul? Está bueno para nombrarlo. Jorge Sobenica es el jefe del cuerpo consular y el otro cónsul que trabajó con nosotros es Rafael, embajador del canciller y la presidenta. Vale la pena. El acuerdo por YPF. Lo que estamos haciendo es respetar la ley que dictó el Congreso, que lo que dice es que debe dársele una compensación, más que indemnización, en términos compensación, a aquel que era propietario del 51% del paquete accionario, en este caso era la empresa Repsol. Se llegó a este preacuerdo que el monto estaría cercano a los 5.000 millones de dólares pagaderos en bonos de la Argentina. O sea, está lejos de la demanda inicial por 10.000 millones de dólares que planteó Repsol, que después lo elevó casi a 20.000 millones de dólares. Las acciones de YPF suben hasta 11%. Los títulos de la petrolera estatizada siguen operando con una fuerte alza en la bolsa porteña. En tanto, en Wall Street registran un incremento de casi el 6%. Ocurre tras el principio de acuerdo con Repsol. Si a la Argentina le va bien como le está yendo, si hace más pozos, si tiene la posibilidad de alcanzar la soberanía energética, si no vive de rodillas frente a una empresa representada por el tal Brufau, el Estado será exitoso, porque el verso de los privatistas, el verso de los que se quedan con todo, es que el Estado es tonto, torpe y abusivo, y que no hace las cosas bien porque nunca las va a poder hacer bien. Y no es verdad. La gravísima crisis europea, otra dramática postal de Grecia. La crisis en Grecia ha llevado a sus ciudadanos a límites escalofriantes. Según un informe de la Organización Mundial de la Salud, muchos griegos han optado por inducirse voluntariamente el virus del SIDA. Los ciudadanos llegan a este extremo para tener derecho a la cuota de 700 euros que ofrece la Unión Europea a aquellos que padecen el VIH. Según el informe, los índices de enfermos por inmunodeficiencia han aumentado significativamente desde el año 2008, cuando empezó la crisis. Se estima que cerca de la mitad de los nuevos casos han sido provocados intencionadamente. Los suicidios en la nación helena también han crecido al mismo tiempo que la crisis. El acuerdo de la ONU con Irán y el obvio caso de distinta vara. El mundo celebra el acuerdo alcanzado entre las principales potencias e Irán para que durante los próximos 6 meses posponga su plan nuclear. Yo quiero destacar que cuando se ha observado desde la oposición política y mediática en la Argentina el acuerdo que alcanzó la Argentina, hemos tenido argumentos como que no se podía negociar con un Estado terrorista. Vamos a confiar en un país que es declaradamente terrorista, financista del terrorismo internacional. Este es un Congreso de la Nación que nos ha hecho amigos de la República Islámica de Irán, un Estado terrorista. ...678 y la muerte de Ricardo Ford. ¿Por dónde entrarle al tema del que habla medio país? ¿Cuánto gastás tranquilo una noche con Ricardo Ford? 7.000, 8.000 pesos. ¿Cuánto cuesta Calabro eso? Vos que sabés todo. Sí, $20.000. No hay nada de canje. Ah, divino, cebrado. Vamos a mostrar la nueva adquisición de Ricardo Ford en Miami. Rolls Royce, último modelo, Madonna, vos, Ricky Martin. ¿Cuánto cuesta el reloj que tenés puesto? No, eso no me gusta. Claro. Esa pregunta la respondía cuando yo era boludo. Ahora aprendí que no hace falta. ¿Hay algo que no te puedas comprar vos, Ricardo, o no? Sí, hay muchas cosas que no se pueden comprar. Por ejemplo, ¿qué es lo que podés comprar? El amor.
Ricardo Ford fue una víctima de un contexto, de ciertos parámetros culturales, psíquicos que se le incrustaron en la cabeza y lo hicieron pelota, pero también tiene que servir un poco para decir, pensemos un poco en que ni la fama, ni el dinero, ni la cuestión física tiene que ser tan importante como lo fue para Ricardo, que finalmente fue una víctima de todo eso. Está bien. Es verdad, está bueno el mensaje. Abre el mundo ante tus pies, abre todo sin querer, ábrese la vanidad, abre la profundidad. Otro día de magníficas noticias. 1. Producción de gas. Está llamando la atención lo rápido que se está recuperando YPF. Producción de octubre de petróleo, 6,6% encima de octubre del año pasado. En gas, 5,3%. ¿Por qué digo recuperación rápida? Porque YPF venía en los últimos 10 años con una declinación permanente. Estaba cayendo la producción, Alejandro. Año tras año caía, sobre todo en gas, un 10% menos que el año pasado. Y se espera que cumpliendo este plan de inversiones, en algún momento no demasiado lejano, YPF pueda recuperar el autoabastecimiento para Argentina. 2. Se amplía el diálogo político. Entre jueves y viernes vamos a establecer un mecanismo de convocatoria para el jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mauricio Macri, y también para Antonio Bonfatti, gobernador de la provincia de Santa Fe, que lo han requerido. Nosotros hemos propiciado, a partir del día de la fecha, una notificación formal con el objeto de establecer los puntos que formarán parte de una agenda de carácter bilateral con cada uno de los gobernadores de las provincias. 3. Argentina, un país con buena gente. Bueno, muy bueno el informe. Y lo lograste, Ricardo. Sos un artista. Y nadie te va a olvidar. Todos te vamos a recordar por siempre. Porque te costó toda una vida y lo lograste. Y está todo el país hablando de vos, en todos los canales y en todos los programas. Y estés donde estés, no va a haber otro Ricardo Ford nunca más en la vida. Te amo, Ricardo, te amo. Interforce se eterniza. 678. Un programa millonario en afectos. Salían todas las noches, volvían ellos a las 6, 7 de la mañana, 8 de la mañana, de bailar. Voto secreto del señor Ricardo Ford. A ver, por la... ¿Qué le pondrá, señores? Ahí está el voto secreto. ¿Qué le pondrá? 6, 7, 8. Abre sexos en tu piel, abre un cofre si quieres, abre el fuego si cantas, abre el mundo una vez más, abre el roce y el amor, se abre un paso Compatriotas de la Patria Grande, compatriotas de la Patria Grande, bienvenidos a otra emisión de 678. Hoy es nuestro aniversario del natalicio de dos grandes artistas como Sebastián Piana y Roberto Fontana Rosa. Buenas noches, compañeros del panel. Tenemos un invitado a quien no le basta con ser licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, sino que también es magíster en Relaciones Internacionales por el Flaxo y acumula varios lauros académicos. Señoras y señores, el licenciado Ricardo Aronsky. Bienvenido, Ricardo. Ricardo tiene un artículo donde habla de la jerga financiera como herramienta de poder. Hay muchas cosas que podemos aprender esta noche, así que bienvenido a 678. Vamos a ir al primero de los informes que tiene que ver justamente con el acuerdo por YPF. Un viejo eslogan decía, y péguele fuerte. Algunos parece que no hubieran visto que el tiempo pasó. Vamos al informe. El acuerdo por YPF. Principio de acuerdo alcanzado entre Repsol e YPF acerca de la compensación por la expropiación del 51% del paquete accionario de YPF ocurrida, recordemos, en abril de 2012. Se llegó a este preacuerdo que el monto estaría cercano a los 5.000 millones de dólares pagaderos en bonos de la Argentina. O sea, está lejos de la demanda inicial por 10.000 millones de dólares
que planteó Repsol, que después lo elevó casi a 20.000 millones de dólares. Clarín, el gobierno ofreció indemnizar a Repsol por YPF. Decí que hay acuerdo. ¿Qué te cuesta? Si tenés más para perder que para ganar con este título. Si todos los diarios dicen hay un preacuerdo, no te cuesta nada. Pero acá es una cuestión de cómo les informás a las personas que te leen. Lo que estamos haciendo es respetar la ley que dictó el Congreso, que lo que dice es que debe dársele una compensación, más que indemnización, en términos compensación, a aquel que era propietario del 51% del paquete accionario, en este caso era la empresa Repsol. Las acciones de YPF suben hasta 11%, los títulos de la petrolera estatizada siguen operando con una fuerte alza en la bolsa porteña. En tanto, en Wall Street registran un incremento de casi el 6%. Ocurre tras el principio de acuerdo con Repsol. YPF y Repsol, ¿qué evaluación tenés sobre este preacuerdo? Positiva, dado que empezar por resolver ese tema creo que es algo positivo. Es decir, que no creo que sea sometido a aprobación del Congreso. En principio, ¿el PRO aprobaría esta posibilidad? Sí, si es dentro de parámetros razonables, sin duda. Medina, ¿cómo analiza este acuerdo que Argentina ha firmado con España por el tema Repsol-YPF? Si hay un principio de acuerdo, nos parece sumamente saludable. Está llamando la atención lo rápido que se está recuperando YPF. Producción de octubre de petróleo, 6,6% encima de octubre del año pasado. En gas, 5,3%. ¿Por qué digo recuperación rápida? Porque YPF venía en los últimos 10 años con una declinación permanente. Estaba cayendo la producción, Alejandro. Año tras año caía, sobre todo en gas, un 10% menos que el año pasado. Y se espera que, cumpliendo este plan de inversiones, en algún momento no demasiado lejano, YPF pueda recuperar el autoabastecimiento para Argentina. Si a la Argentina le va bien como le está yendo, si hace más pozos, si tiene la posibilidad de alcanzar la soberanía energética, si no vive de rodillas frente a una empresa representada por el tal Brufau, el Estado será exitoso, porque el verso de los privatistas, el verso de los que se quedan con todo, es que el Estado es tonto, torpe y abusivo, y que no hace las cosas bien porque nunca las va a poder hacer bien. Y no es verdad. El desencuentro político y económico empezó con un importante hallazgo. En noviembre de 2011, Repsol anuncia el mayor descubrimiento de petróleo de su historia en Vaca Muerta, en el suroeste de Argentina. A partir de dicho anuncio, la presidenta Kirchner comienza su política de fuertes hostilidades hacia la empresa. Todos sabían, no descubrieron nada, todos sabían que estaba Vaca Muerta. El tema es que no se podía, no se sabía y no convenía. A los señores de Repsol se le abren los ojos. Entonces ellos estaban haciendo la valija, sacándonos todo el petróleo y dicen, pucha, encontramos Vaca Muerta. No encontramos, ahora vale la pena. ¿Y qué hicieron? ¿Ustedes se creen que los mismos que habían desempeñado esta política dijeron vamos a poner plata en Vaca Muerta? Ni eso, no me acuerdo el número, creo que pusieron 300 millones de dólares en total. ¿Para qué? Para lo que llamamos delinear Vaca Muerta. Hacer un pocito por acá, por allá, por allá, por allá, de explotación muy poco, exploración, para ir a decir afuera lo que tenemos es esto y venderlo. No iban a poner un cobre ni un mango a venderlo. Nadie dice su nombre abiertamente, pero todos apuntan a que detrás de la expropiación de Repsol se encuentra este hombre que odia los trajes y ofrece siempre una imagen desenfadada. Es Axel Kicillof, la mano ejecutora de Fernández de Kirchner y el enemigo público número 1 para los intereses españoles en Argentina. Pero ¿quién es este joven que se permite presentarse sin corbata entre empresarios? ¿De dónde viene? ¿Cuál es realmente su relación con la presidenta argentina? Repsol no es España. Es una empresa española que ni siquiera deja sus ganancias realmente para el Estado español, pero está atada a otras empresas mediáticas, indudablemente, de España. De ahí que se permitan ataques tan tontos y tan torpes, pero al mismo tiempo eficaces para mucha gente como este. La explosión de Vaca Muerta no deja del todo bien parada a nuestra amiga Magdalena Ruiz Guiñazú, que, justo es decirlo, tiene una estadística de una patinada entre 10 aciertos. ¿Cómo ha caído nuestra producción de combustible? ¿Cómo? Vio que no se habla más de Vaca Muerta, por ejemplo. No se habla más de Vaca Muerta, por ejemplo. En cuanto a la posibilidad de inversiones en Vaca Muerta, lo que se cerró con Chevron es el 3% del área.
Exactamente, es muy poco. Bueno, ya entró otra empresa americana que es Dow Chemical y obviamente esto abre la posibilidad de que ingresen muchísimas más inversiones, de asociaciones, que YPF pueda hacer asociaciones con otras petroleras o ampliar las que ya tiene. La potencialidad, de acuerdo a los especialistas del mercado de hidrocarburos, es impresionante lo que es solamente en el yacimiento de Vaca Muerta. Bueno, como bien se sabe, vaca muerta implica carne podrida. Esto es en términos de información falsa. Pero vamos a preguntarle a Ricardo Aronskin, vamos por partes también, dado que la vaca está muerta. El acuerdo de compensación para la Repsol, por un lado, la explotación, el crecimiento de YPF. ¿Por dónde querés empezar, Ricardo? Sí, 2 o 3 cositas. Primero, me parece siempre bueno hacer un ejercicio mínimo de memoria. La verdad que este problema empieza con la privatización de YPF. Y el pésimo manejo de Repsol, que es básicamente un manejo de vaciamiento empresarial importante. Repsol empieza a financiar sus inversiones en el resto del planeta usando YPF para una estrategia global. El Estado Nacional trata de asociar al Grupo Petersen, el resultado es pésimo y lo que le queda al Estado Nacional finalmente, para no entrar en un problema gravísimo en el sector externo, es tomar YPF, que es lo que se hizo. A partir de ese momento empieza este conflicto, que en realidad, como muchos de los conflictos que hay actualmente en la Argentina, tienen que ver con el neoliberalismo y con las reformas de los 90. Lo que a mí me parece interesante es que hoy nos levantamos con este acuerdo, que es el producto de una negociación secreta y silenciosa que se hizo durante unos cuantos meses, que forma parte, y eso me parece que es lo bueno y lo alentador para los argentinos, de una estrategia. De una estrategia de ir resolviendo un montón de problemas que nos han quedado plantados en la economía argentina, que nos generan conflictos con el resto del mundo, un resto del mundo neoliberal, insisto en el punto, no estamos en un mundo diferente a ese, y que me parece que el gobierno argentino tiene, y no tiene por qué contarla, una estrategia de ir resolviendo y desarmando algunos de estos conflictos, algunos de estos problemas, y me parece que con una estrategia, hasta donde sabemos y todavía tenemos poca información, que tiene mucho que ver con reconducir parte de los fondos a la inversión productiva, que esto me parece central. Si nosotros logramos no caer nuevamente bajo la dependencia financiera y movilizar la economía nacional, la verdad que dentro de esos términos las estrategias son buenas. Bien, en cuanto a la crítica sobre la explotación de YPF y este tipo de acceso de otras empresas, ¿qué se puede decir? Bueno, el punto es un punto que nosotros venimos estudiando en relación a YPF. La historia de YPF es una historia de una empresa que va descubriendo yacimientos y tiene un potencial enorme y nunca le alcanzan los fondos para invertir y desarrollar una estrategia autónoma, por lo cual siempre tiene que terminar recurriendo a distintas formas de inversión extranjera, convocatoria al capital extranjero, en los 90 directamente a la privatización. Me parece que si ahora se logra armar un mecanismo de colaboración inteligente entre la empresa y distintas empresas internacionales que cuentan con el financiamiento que por ahora no tenemos, hasta tanto YPF desarrolle musculatura y esté en otras condiciones, me parece que es una estrategia transitoria buena. Bien, Mariana Moyano. Quería preguntarle a Ricardo, hoy escuchaba a Víctor Bronstein, que él es el titular del Centro de Energía y Desarrollo, no recuerdo bien cómo es la entidad, y él lo que explicaba era que, a diferencia, por ejemplo, de lo que pasa con las empresas estatales de petróleo en Venezuela o en Medio Oriente, donde lo que hay es petróleo, en la Argentina tenemos otro tipo de superficie, de suelo, entonces lo que más hay son, digamos, combustibles de otro tipo de estilo, ¿cómo es que se llaman? Como lo que hay en Vaca Muerta, claro, como no tradicionales, digamos. Entonces, lo que él le explicaba es que en ese caso, y en línea con lo que vos decías, conviene ser socio de privados para hacer esa exploración y después pasar a otra exploración con otro privado quizá. ¿Esto es así en el resto del mundo
Porque él lo relacionaba con Petrobras, por ejemplo. El país líder ahora en este tipo de explotación no convencional es Estados Unidos. Y Estados Unidos está avanzando a una velocidad impresionante al autoabastecimiento, cosa que hablar de Estados Unidos y autoabastecimiento petrolero es insólito, pero está ocurriendo. Me parece que, desgraciadamente, YPF no domina la tecnología, seguramente en un tiempo más lo va a hacer, digamos, va a haber un proceso de aprendizaje tecnológico. En el medio necesitas tanto capitales como tecnología para ir desarrollando el proceso. Me parece que la estrategia interesante nuestra tiene que ser capturar parte de ese conocimiento, ir desarrollando capital propio y meterse cada vez con más profundidad la YPF nuestra, ¿no? Pero transitoriamente tenemos que recurrir a eso. Estamos en un estado de debilidad, no de fortaleza. Claro, y hay una estrategia de avance sobre eso. Sandra Russo. Sí, bueno, dentro de ese estado de debilidad, por lo menos ahora la Argentina tiene el control sobre la empresa, cosa que, aunque sea una empresa mixta, una empresa asociada. Recién vos hablabas del acuerdo que fue en secreto, que seguramente es parte de una estrategia. Llamó la atención que que no fuera parte de la negociación Brufau, que es el presidente de Repsol, ¿no? Se manejó como una negociación casi entre estados. Sí, y aparte hubo aparentemente una participación muy interesante de los mexicanos, que también estaban interesados en resolver esto de una forma positiva y no a través de una sucesión y multiplicación de juicios en distintos lugares del planeta, y boicots y trabas y amenazas. Y posiblemente detrás de ese interés de los mexicanos haya posibilidades de nuevas inversiones, ¿no? Lo que uno puede leer ahí es interés Totalmente, comercial. es un lugar donde mucha gente quiere invertir. ¿Sánchez Palma? Sí, me quedé pensando en... Voy a pedir a la producción después que lo arrastré. Cuando hace algunos meses todos hablaban de confiscación. ¿Sí? Confiscación, que era esta idea de que en realidad el Estado había avanzado y le había robado prácticamente, había vulnerado la propiedad privada, cuando siempre se habló de expropiación, es decir, que iba a haber algún tipo de acuerdo económico, que había que ponerse de acuerdo simplemente, y esto parece que es lo que está sucediendo ahora. Y lo vinculo con... porque en las últimas semanas se está discutiendo la reforma del Código Civil y apareció ahí en un anteproyecto la idea de función social de la propiedad, que es heredero de la vieja constitución peronista del 49, donde también claramente se habla de expropiación y no de confiscación, a pesar de que prácticamente la ven como un avance colectivista y marxista. Pero digo, me parece interesante que Ricardo hablaba finalmente del liberalismo, porque en el fondo está la cuestión acerca de si la propiedad privada individual es absoluta o no, o si finalmente el Estado puede intervenir en términos del bien común. Es decir, se le puede poner un límite a la propiedad privada, en este caso, por ejemplo, en términos de soberanía energética, o por supuesto, también, como decía esa Constitución, si los recursos naturales son nuestros, propios, claro. ¿no? Pero así que esa me parece que es una discusión que está ahí de fondo. Cintia. Preguntas, ¿no? Porque me parece que sobre este tema lo que tenemos, como muchas otras cosas que no sabemos demasiado, son preguntas. Este acuerdo con Repsol y el tema YPF también pone sobre el tapete, me parece, la mirada entre la ortodoxia y la heterodoxia económica. De hecho, los críticos de la gestión de Kicillof, más allá de todos los adjetivos calificativos que le hacen al ministro de Economía, son que YPF no atrae inversiones, que se hacen acuerdos entre gallos y medianoche porque no hay otro camino. Primero eso, ¿cuál es tu mirada sobre esas inversiones y las ganancias que está dando YPF? Y segundo, el último aumento, digamos, la noticia que después del acuerdo viene un aumento de las naftas, digamos, y eso también me parece que necesita como una contextualización y una explicación. Sí. Mira, yo en relación a la primera parte de la pregunta la conectaría con lo que se hizo recientemente con varios juicios pequeños que había en el CIADI, donde el gobierno nacional lo resuelve pagando en parte con cosas que van a ser reinvertidas en la Argentina. Es decir, me parece que hay una estrategia inteligente de quedarse, no reducir reservas, que son importantes en este momento, y de involucrar, digamos, a los que hasta ahora son como enemigos que están del otro lado, hablando mal en el planeta de la Argentina y haciéndole juicios, metiéndolos de vuelta en inversión productiva, que es lo que me parece que en Kicillof está muy claro, el tema de la producción de riqueza material como una cosa central, que tiene que ver con su formación. Y en ese sentido me parece que el tipo de negociaciones que se están conduciendo apuntan todas a ese mismo lugar, es decir,
desarmemos conflictos y armemos mecanismos de ampliación de la capacidad de generación de riqueza de la Argentina, que aparte tienen que ver con otra cosa, que es con esta transitoria cuestión del dólar, que se va a resolver en 2, 3, 4 años. Mientras tanto, todo este tipo de cosas descomprimen eso y alivian claramente una situación en el sector externo. Sobre la otra parte de la pregunta, me parece que lo de las naftas estaba pautado, hay una presión. Por un lado se está devaluando la moneda oficial, no estamos hablando de otra. Se está moviendo el tipo de cambio, hay movimientos en los precios de las naftas, probablemente esto que se hable ahora de Irán también contribuye a que el precio del petróleo baje, probablemente entonces en algún momento veamos una baja en el precio de la nafta. Bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Ya que se está hablando de soberanía en estos términos, un viejo dicho romano decía kiwi romanus sum, bastaba con ser ciudadano romano para que uno tuviera derechos. La Argentina ha demostrado que está en esa ruta porque nuestro próximo informe tiene que ver con la liberación de los activistas de esa organización llamada Greenpeace y también el trabajo que hizo la Cancillería argentina. Vamos al informe y después podemos hablar un poco acerca de las paces verdes y otro tipo de verduras. Un tema con poquísima difusión. Los argentinos de Greenpeace elogiaron a la Cancillería argentina diferenciándola del resto de las cancillerías. Que nada, que pido realmente que consideren y reconsideren, que vuelvan a considerar tomar otras medidas conmigo. A ver, el cónsul está diciendo que la embajada argentina se va a hacer cargo de mí, que me van a dar lugar para vivir acá. ¿Quieres que lo diga de nuevo? La vida de los argentinos de Greenpeace luego de obtener la libertad bajo fianza. Claro, el alivio, la incertidumbre y la preparación mental para un proceso que no será breve. Es que se mantienen graves cargos contra ellos que incluyen piratería con una eventual condena, ojalá que no, de hasta 20 años. Hola, Andy. Hernán, querido. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Pensemos en el mundo como que fuese un ser humano, ¿no? Que está con fiebre, porque el planeta se está calentando. Y tiene una bolsa de hielo en la cabeza. Y viene alguien y te dice, quiero esos cubitos para mi whisky. No, espera. Eso lo necesito para mantener la temperatura del resto del mundo. Y es nuestro aire acondicionado. Tenemos que pensarlo de esa forma y tomar realmente conciencia de lo que me preocupa. Más que nada también los problemas de Argentina. En Buenos Aires haría 60 grados y desapareciesen los hielos del Ártico. Y eso lo tenemos que tener en cuenta. Es un problema argentino también. Me imagino que, claro, esa alegría de estar libre, por lo menos ahí en Rusia, ¿no? Cuando llegue allá quiero saludar a todo el mundo, abrazarlos y agradecerles todo lo que han hecho por nosotros, lo que se preocuparon, ni que hablar lo que fue el laburo que sigue haciendo todavía la Cancillería, la Embajada. La Embajada no nos dejó un minuto solos, un minuto. El cónsul se peleaba con el director del penal para vernos, hizo malabares para que tuviésemos un paquetito de yerba. No, se portaron 10 puntos. Y eso, excelente. No hay ninguno de los otros países que haya tenido el apoyo que tuvimos. ¿Cómo se llama el cónsul? Está bueno para nombrarlo. Jorge Sobenica es el jefe del cuerpo consular y el otro cónsul que trabaja con nosotros es Rafael, embajador del Cancillería y la presidenta. ¿Viste? Vale la pena. Se está trabajando para que podamos volver a nuestros países lo más pronto posible. Sigan peleando por nosotros, los esperamos con un abrazo muy fuerte y mucha ganas de verlos a todos de nuevo y agradecerle por el inmenso trabajo que hicieron para sacarnos. Con respecto a Greenpeace, ¿ha mantenido contacto fluido con ustedes? También hay autoridades nacionales, sabemos que han estado al tanto. ¿Cómo ha sido en el caso particular de ustedes? Ha habido muchísimas cosas positivas y muchísimo acompañamiento. Y sobre todo de la parte de Cancillería, el consulado y de la parte de los muchachos de Greenpeace que están siempre al pie del cañón. Me quedo con la imagen de esos muchachos que le llevaban a Camila junto con el consulado toda esa comida para poderla sostener, cosa que era importantísima. Me quedo con estas movidas que hacen ahora para mantener el tema. Tenemos un concepto positivo, constructivo y nos apoyamos en lo bueno. Mal puedo tener una imagen mal del gobierno cuando
la parte de Cancillería, la parte del consulado se ha movido de una manera increíble. Yo estuve en contacto directo con ellos. Ha habido una tarea asistencial impresionante. La verdad que estoy muy conforme cómo se trabajó y cómo se debe seguir trabajando, ¿no? Porque esto sigue. Hay que decir que, bueno, por un lado está la preocupación de la Cancillería y del gobierno por dos súbditos argentinos, como el caso de estos chicos, y después está toda la historia de Greenpeace. Ricardo Aronskin. Sí, coincido con vos que en realidad cualquier argentino que esté pasando por una situación complicada en el exterior merece la solidaridad. Ahora, me parece que acá en este caso se confundió, digamos, esta natural actitud que nos sale a todos de solidarizarnos con alguien que está preso con el análisis político serio sobre lo que pasó. Primera cuestión, van dos argentinos a violar la ley a otro país. Hay leyes en los países. Quiero decir, no sé si la Argentina se tiene que ocupar de que todo argentino que viola la ley en algún país tenga que recibir un gran apoyo. Segunda cuestión, la cuestión de fondo, Greenpeace. La verdad es que el Ártico se está disolviendo por la emisión de gases efecto invernadero que generan dos grandes países que se llaman Estados Unidos y China. Estados Unidos y China, no Rusia. No hay una plataforma petrolera rusa que está disolviendo el Ártico. Ya hay proyectos de mega barcos gigantescos que van a poder atravesar desde China hacia Estados Unidos y Europa cuando el Ártico ya no esté más. Estos son lo que están pensando las multinacionales. Yo quisiera ver a Greenpeace enfrentando a Estados Unidos y a China, que son los responsables internacionales de la disolución del Ártico, y a las firmas multinacionales, porque digo, es sorprendente que después de un hecho político tan importante como fue que se frenara la posibilidad de un ataque a Siria, donde Rusia tiene una participación tan destacada, aparece Greenpeace tomando una base petrolera rusa, siendo que Rusia no es el responsable global de la disolución del Ártico. Entonces, me suenan raras las órdenes de prioridades políticas que tiene Greenpeace. Sin ir más lejos, deberíamos recordar que aquí en el sur de América del Sur, en el sur nuestro también, hay barcos británicos haciendo ese tipo de explotación, que no han sido molestados hasta ahora. Norita Beiras. Sí, no, la verdad me parece, creo que las dos ejes que plantearon son los necesarios para analizar esta situación. Dos ciudadanos argentinos en una situación conflictiva en el mundo, con una legislación muy dura de parte de la Unión Soviética. Es lógico que el Estado argentino, ya cuando había estado acá el canciller Timerman, había hecho alusión a los permanentes contactos con los familiares de estos dos chicos. No tenemos más la Unión Soviética, digo. No, pero es así, digamos, es un Estado muy duro. Putin no es exactamente, o sea, ay, qué maravilloso muchacho estar preso en Rusia, no es uno que diga, bueno, qué lindo, no es la verdad. Ahora, el otro tema es, bueno, la visión estratégica de Greenpeace para establecer sus blancos en función de sus grandes campañas de marketineras en el mundo, que es lo que hacen siempre, pero siempre en situaciones en las que no cuestionan a la gran potencia que es Estados Unidos en este tema de, bueno, hay que recordar solamente que no firmó ninguno de los tratados internacionales de no contaminación en el mundo, ¿no? Y China otro tanto. Digamos, creo que lo que dijo Aronskin es claro en este sentido. Después tenemos toda la parte de la emoción nacionalista por dos argentinos que recuperaron la libertad, que es otro tema, ¿no? No, y yo creo que también hay muchas personas que se acercan de buena fe a Greenpeace y que no tienen, de hecho hubo muchos comunicadores que en su momento apoyaron esto. Cintia o vos, Mariana, me hablaban de algún funcionario de Greenpeace con nuevas ocupaciones. Lo que se supo hoy o ayer es que Juan Carlos Villalonga, él es con quienes en algún momento han cubierto el tema de Greenpeace, han tenido que entrevistarlo a él, es un histórico dirigente de Greenpeace, durante creo que 14 o 16 años fue el titular de Greenpeace en Argentina y ahora es funcionario de un área que se llama, a la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, va a ser funcionario macrista. No está nada mal que un gobierno convoque a alguien supuestamente especializado en el tema. Lo que sí me parece que en todo caso está bien que se blanquee ese vínculo, porque recordemos que, por ejemplo, la diputada Laura Alonso
era la titular de Poder Ciudadano, de una ONG que también se decía a sí misma sin ningún tipo de participación en la vida política. A mí me parece que hay como una discusión respecto de las organizaciones. ¿Qué entienden por ONG? Yo me acuerdo que acá en una oportunidad charlamos eso y yo dije muy al pasar la lógica ONG y me llamaron de una ONG, de la CHA, para decir, mira, nosotros somos una ONG. Y la verdad es que tenían razón, yo me había equivocado en el modo en que había abordado. Me parece que la discusión, claro, generalizando, como una cosa medio despectiva, que fue el gesto que yo había tenido, me pareció muy bien esa convocatoria a la aclaración, porque las abuelas son una ONG. Sí, claro. No quiere. Entonces digo, me parece que lo que es bueno es decir, ¿qué ONG sos? Porque si no, ¿y cuál es tu postura? Porque si no, hay una nota que salió muy interesante en la revista Crisis, creo que la última, que es sobre un techo para mi país, esta ONG, y el título de la nota es Un cheto para mi país. ¿No? Entonces, si uno no aclara, queda esta cosa medio como transparente y termina siendo más turbia que transparente la postura de esa ONG. Sí, yo insisto en la buena fe de muchas de las personas que se acercan ahí, con esto salvar el planeta, las ballenas, qué sé yo. ¿Sandrita? Eso desde luego, de estas dos personas, por ejemplo, de Camila y Hernán, no cabe ninguna duda de que estaban ahí porque creen en lo que hacen y porque si no hacen un análisis político distinto es porque Greenpeace no lo hace. Me parece que en relación a lo que decía Mariana, aunque es obvio, ¿no? Una ONG es una organización no gubernamental. Nosotros empezamos a conocer a las organizaciones no gubernamentales cuando en la Argentina no había Estado. Y cuando había dictadura, además. Yo recuerdo que el primer gran acontecimiento en el que aparecieron ONGs era cuando había pingüinos empetrolados. Y recuerdo también que había como cierta, por lo menos en el ambiente en el que yo me movía, que esto era todavía la dictadura, había como cierta resistencia a plegarse o a entusiasmarse en luchas que tenían que ver con los pobres pingüinitos, que ahora, decirlo ahora, tiene otra perspectiva. En ese momento desaparecían seres humanos en la Argentina, desaparecían personas, entonces era como que la lista de prioridades era distinta. Lo que sí me parece es que las organizaciones no gubernamentales, ambientalistas, tienen que incluir necesariamente, por lo menos en esta región, una agenda que se vincule con el desarrollo, porque si no, no hay manera de dar una discusión limpia y de dar una discusión política sobre qué hacer con los recursos naturales. Sí, porque por momentos parece como una actitud bastante irracional y oposicionista, por ejemplo, a lo que son actividades extractivas en la mayoría de Latinoamérica, que están muy vinculadas incluso a los desarrollos de los gobiernos progresistas, ¿no? Yo siempre recuerdo el caso de Bolivia, el gran conflicto que se había generado. En realidad estaba metido ahí diferentes ONG bancadas con dineros imperiales, ¿no? Así que me parece que ese también es una discusión, porque creo que se puede generar alguna cierta compatibilidad entre, un medio ambiente sano y a su vez un tipo de actividad que esté vinculada al desarrollo y a los recursos naturales. Sí, no confundir conservacionistas con conservadores, que es peligroso. Cintia García. Sí, yo pensaba en la historia de estos dos jóvenes, ¿no? Y lo que es estar privado de libertad, digamos, como una de las situaciones más tremendas que puede vivir una persona, y en una cárcel rusa. Digamos, me parece que ahí hay toda una consideración que tener. Pero también me preguntaba sobre la condición de activistas, ¿no? Seguramente son activistas y están involucrados ideológicamente en la defensa del Ártico, pero pensaba qué postura toma Greenpeace frente a ello. Escuchaba algunas apreciaciones sobre que también son empleados de Greenpeace, ¿no? Entonces esta campaña de Greenpeace diciendo salvemos, por la liberación de Camila y de Hernán, que por supuesto que es válida, ¿hasta qué punto, hay un reconocimiento de la relación entre estas dos personas y la empresa Greenpeace? Más allá de la línea ideológica que se y la línea y la agenda editorial que se le puede cuestionar a Greenpeace. En este caso, me parece que serán activistas, pero también, por lo menos Hernán creo que trabaja para Greenpeace y ahí hay una relación también que defender y que proteger y una exposición, porque como decía Ricardo, ir a mandarlos a Rusia a una actividad de estas características, conociendo, ¿no? las leyes rusas y conociendo la dureza, cualquier riesgo
de la pérdida de la libertad y estar en un encarcelamiento en una cárcel rusa, digamos, por lo menos habría que repensar estas acciones. Ciertamente. Y mañana vamos a tener un testimonio de protagonistas, una nota que vamos a poner en el aire el día de mañana. Pero para ver casos de distinta vara, basta con acercarse al acuerdo alcanzado entre el Consejo de Seguridad, otro tema para charlar en algún momento, de las Naciones Unidas y la República Islámica de Irán. ¿Querían distinta vara? Aquí la tienen. El acuerdo de la ONU con Irán y el obvio caso de distinta vara. Cae de Maduro. Aquel acuerdo entre Argentina e Irán, apoyado por la inmensa mayoría de los familiares de las víctimas de la AMIA, fue recontra criticado por los denominados medios hegemónicos, mientras que el que ahora firmó la ONU con el país de Medio Oriente recorre camino opuesto. ¿Qué se puede esperar de este aluvión de apertura con respecto a Irán que se nota a través de las potencias internacionales con, por un lado, el desarme nuclear? ¿Argentina puede aprovecharlo esto como para intentar buscar la verdad acerca del atentado? Las potencias mundiales han dialogado, han negociado y han acordado con Irán un plan en relación con los aspectos nucleares que resulta auspicioso, genera un nuevo contexto y que sigue de algún modo el camino que en su momento la República Argentina marcó al momento de la celebración del memorándum de entendimiento. Y en este sentido yo quiero destacar que cuando se ha observado desde la oposición política y mediática en la Argentina el acuerdo que alcanzó la Argentina, hemos tenido argumentos como que no se podía negociar con un Estado terrorista. Vamos a confiar en un país que es declaradamente terrorista, financista del terrorismo internacional. Este es un Congreso de la Nación que nos ha hecho amigos de la República Islámica de Irán, un Estado terrorista. Diario La Nación. AMIA, el vergonzoso acuerdo con Irán. Diario Clarín por Van der Koy, otra densa cortina de humo. Por Joaquín Morales Solá. La presidenta renunció a la verdad argentina sobre el criminal atentado a la AMIA. Efectivamente vamos a un acercamiento con Irán que no puede tener ningún otro desenlace que no sea un cierto nivel de impunidad para empezar una nueva historia. Es una ofensa, es una falta de respeto. Diálogo entre el presidente de Estados Unidos y el presidente iraní. ¿Cómo analiza esta situación? Y como una cosa positiva. Como se firmó el memorándum de entendimiento con la República de Irán, se cuestionó duramente. ¿Por qué no es la misma vara para analizar este caso y aquel del acuerdo con Irán? El problema del acuerdo con Irán es que era un acuerdo que no permitía a la Argentina que su poder judicial actuara como poder judicial. Pero bueno, nosotros no le creemos mucho al régimen iraní, ahora cambió, se fue a Ahmadinejad. ¿Y por qué esta crítica no la aplica cuando el presidente de Estados Unidos es el que dialoga con Irán? Pues no tiene nada que ver. El presidente de Estados Unidos no sé qué dialoga con Irán. El presidente de Estados Unidos no sé qué dialoga con Irán. Cuando se ha observado desde la oposición política y mediática en la Argentina el acuerdo que alcanzó la Argentina, hemos tenido argumentos como que no se podía negociar con un Estado terrorista. Una postura que demuestra tener un doble estándar al momento de juzgar al gobierno argentino cuando se acuerda con Irán en favor de la búsqueda de justicia, sostienen que no se puede negociar con un Estado terrorista, mientras que cuando las potencias mundiales avanzan en el tema, nada dicen o en algunos casos hasta se congratulan. Diario Clarín de ayer. Satisfacción y cautela tras el histórico acuerdo con Irán. Tapa del diario La Nación de ayer. Histórico acuerdo. Irán aceptó limitar su programa nuclear. Y en el diario Clarín de hoy, meses de reuniones secretas abrieron paso al histórico pacto con Irán. El actual gobierno iraní muestra perfiles más moderados que el anterior. Si bien en la Argentina pudo acordar en instancias previas a la asunción del presidente Rouhani, este ha mostrado una especial predisposición para avanzar en el cumplimiento del memorándum. Irán ha dado por cumplidas las instancias internas de aprobación,
del mismo modo que lo hizo la República Argentina en su proceso de ratificación ante el Congreso Nacional. Así que están dadas todas las condiciones para que se avance en el cumplimiento. En aquel momento dio la nota el líder del ala derecha del radicalismo, Oscar Aguad. Se plantea desde algunos medios y desde sectores políticos que los familiares no acompañan. Yo también tengo esa impresión, pero si usted los ha contado y cree que son mayoría los que acompañan, a lo mejor tiene razón usted. Asociación 18J, Memoria Activa. No las conozco, la verdad no las conozco, la verdad no las conozco, pero yo... ¿No las conoce en serio, diputado? No conozco, yo no pertenezco a la comunidad judía, Y hoy el secretario general de Interpol, Ronald Noble, ratificó al canciller argentino Héctor Timerman su postura sobre las alertas rojas publicadas en relación a la causa AMIA. ¿Se acuerdan lo que decían sobre las alertas rojas, no? AMIA, Interpol confirma alertas rojas. Se trata de las notificaciones de búsqueda de los sospechosos que tiene la causa por el atentado a la Mutual Judía. Lo confirmó el secretario general del organismo tras una reunión con Timerman. Interpol va a dar de baja las circulares, con lo cual este ya es un éxito inmediato de Irán. ¿Corre riesgo con este acuerdo el tema de las alertas rojas? El objetivo de todo esto es que Interpol dé de baja las notificaciones rojas y los pedidos de captura. ¿Vos es que el acuerdo lo único que asegura es liberar el inciso 7, las alertas rojas? ¿Vos estás convencido que esto libera las alertas rojas? Sí, por supuesto. Lo que va a pasar es que esto se va a dilatar in eternum, caerán las alertas rojas. ¿Para qué hacemos la comunicación a Interpol? Me parece que está claro que es para que se levanten las alertas rojas. Lo que nosotros vemos con mucha preocupación, la cuestión esta de las alertas rojas. Yo creo que corremos el riesgo que la levanten. ¿El acuerdo persigue básicamente sacar la alerta roja a Interpol para usted? Para algunos sí. El canciller dice no corremos riesgo de que cesen las alertas rojas. ¿Y qué sabe el canciller? Si eso no depende de él, depende de Interpol. Ah, el apellido. En este tema hay ocasiones en las que yo no sé si me da más molestia o indignación o vergüenza, la falta de conciencia de soberanía nacional o la ignorancia respecto de las cosas que se hablan. No sé tú, Ricardo. Sí, no, es bien interesante lo que pasó con Irán, porque después de... En realidad no negoció con todas Naciones Unidas, son 6 grandes potencias. La presión muy fuerte es para que Irán desmonte su desarrollo nuclear con fines militares. Y hay un periodo que se abrió ahora de 6 meses para que Irán congele todo desarrollo que apunte a cuestiones militares en la búsqueda de un acuerdo definitivo donde directamente Irán resuelve eliminar toda tecnología que pueda finalmente desembocar en un arma atómica, etc. Arma atómica que sí tienen las naciones esas que conforman el Consejo de Seguridad, todas, digámoslo. Todas las como en el caso sirio, que también se le exige que entregue las armas químicas que todo el resto tiene. Claro. ¿No? Ahora, en el caso iraní, lo que a mí me parece interesante es que ha habido una especie de baño de realismo de las dos partes, digamos, ¿no? Probablemente el Rouhani es mucho más prudente y mucho más sensato en cuanto a hasta dónde piensa llevar la situación, porque lo que está crujiendo internamente es la economía iraní, ya está creciendo el desempleo, hay una serie de problemas que se están presentando a partir de las medidas de castigo internacional a la economía iraní. Eso, el régimen ha tomado nota de esto y ha empezado a iniciar una especie de diálogo tendiente a aflojar esta situación. Y me parece bueno que esto ha desmontado a los sectores más duros de Estados Unidos, pero también de Israel y de Arabia Saudita, que todos en conjunto estaban buscando un golpe militar a los iraníes. Entonces esto me parece bueno desde el punto de vista humanitario. No me gusta esta idea de que se junten los grandes del mundo y le impongan a un país lo que sea. Me parece que todavía estamos muy lejos de la idea de un orden internacional democrático. Pero el alejar las posibilidades de un conflicto militar con armamento nuclear, bueno, eso me parece que es un punto interesante. Y finalmente no sé para Irán qué sentido tiene dotarse de armas nucleares, contra quién las va a utilizar, ¿no?
Ahora, esto es en un contexto de enorme poder concentrado versus un país relativamente menor de la periferia, que no tiene nada que ver con el tipo de negociación que estamos haciendo con los iraníes, donde Argentina, desde una posición de absoluta debilidad internacional, digamos, no tenemos ningún mecanismo para hacer nada con Irán, salvo este tipo de negociación, a ver si logramos colar algún tipo de avance en la investigación. Digo, ¿es eso o cero? No hay otra cosa. Y estuvo claro casi desde el comienzo, ¿no? Sí, no, me parece que el tema puntualmente con el caso argentino, lo que fue el atroz atentado a la AMIA, está clara que la investigación está parada desde que empezó la misma investigación, no se ha avanzado en la posibilidad de llegar a ver quiénes fueron los ideólogos de ese atentado. Ahora, y la verdad que lo que llama la atención es la ignorancia o yo no sé si es ignorancia manifiesta o es una impostura de ignorancia para oponerse a cualquier tipo de acuerdo, porque uno mira a la postura de legisladores de la oposición que están reflejados en el informe y la verdad que dan vergüenza ajena. Y por otro lado, el tema de las alertas rojas, digamos. Está claro, las alertas rojas están garantizadas, Interpol las garantiza. Ahora, tampoco han demostrado ninguna eficiencia esa categoría de alerta roja, porque la verdad, ¿cuánto hace que están los iraníes acusados de haber sido supuestamente los hacedores ideológicos del atentado en el marco de esa definición de máxima peligrosidad por Interpol y no ha pasado absolutamente nada? Entonces, me parece que hay como en todo esto, como en la definición de Irán y en el pedido de desarme de Irán como potencia nuclear, hay una gran hipocresía del poder de las potencias en el escenario internacional, y donde ahí el caso particular de la Argentina, bueno, un país periférico en ese contexto, termina en este caso, bueno, mostrando cómo el camino que está tratando de abrir con Irán es un camino correcto en el marco de una negociación. De lo que se trata, creo que hay un punto que liga, si se quiere, el primer informe de lo que está sucediendo con el caso de Repsol y en el caso de la Argentina, que se trata de negociar. Vos negociás a veces de una posición de mayor fuerza y a veces de una posición de debilidad. Lo que tenés que tratar de hacer es lograr el mejor resultado en esas condiciones. Al negociar como país soberano, que creo que es lo que no está obviamente, claro en algunos, de eso se está. legisladores. Si no negociás, te sometés. Antes de esto, creo que querías agregar una cosa. Ahí, cortito con el tema de también análisis de los discursos acerca de la idea de Estado terrorista, que aparecía en Milman, aparecía en Pradgay. Esa denominación es la que acaba justificando la intervención. Sí. Y peor cuando es en términos de terrorismo, porque supone que no hay un Estado enfrente, el Estado ha desaparecido, con lo cual se justifica cualquier tipo de accionar contra cualquier grupo y ciudadano, individuo que esté habitando ese territorio que ya no es un Estado. Y jugando para terminar digo, con las palabras, pensaba, si estás con la causa islámica, sos terrorista; si estás con la causa kirchnerista, sos militante; y si estás con la causa de Greenpeace, sos un héroe y sos un activista, nada más. Voy a tomar nota del consejo. Una cosa que estuvo en las pantallas de televisión, en las radios y en los diarios, ha tenido que ver con la muerte de Ricardo Ford. Hay aquí un informe de 678 sobre el tema. 678 y la muerte de Ricardo Ford. ¿Y por dónde entrarle al tema del que habla medio país, no? Más aún sabedora la producción de los reparos que opondrá la mayoría del distinguido panel. ¿No es acaso interesante aprovechar para debatir sobre la obsesión por la fama, el supuesto éxito, las posesiones materiales y las apariencias? ¿No es la trágica vida de Ricky Ford una metáfora perfecta del capitalismo salvaje? ¿Cuánto gastás tranquilo una noche con Ricardo Ford? 7.000, 8.000 pesos. ¿Cuánto cuesta Calabro eso? Vos que sabés todo. Sí, $20.000. No hay nada de canje. Ah, divino, cebrado. Mostrame las botas más caras que tengas. Las botas... $2.500, $3.000. ¿Cuánto puede valer este anillo, por ejemplo? $800. El reloj del señor Ford. No, boludo, es increíble. ¿Qué? Rolex de oro con brillantes. Vamos a mostrar la nueva adquisición de Ricardo Ford en Miami. Rolls Royce, último modelo, Madonna, vos, Ricky Martin. ¿Cuánto cuesta el reloj que tenés puesto? No, eso no me gusta. Claro. Muy bien. Esa pregunta la respondía cuando yo era boludo. Ahora aprendí que no hace falta. ¿Hay algo que no te puedas comprar vos, Ricardo, no? Sí, hay muchas cosas que no se pueden comprar. Por ejemplo, ¿qué no te puedes comprar? El amor. Tras aquel errático comienzo,
Ford intentó mostrarse algo más comprometido, dicho esto con toda la ironía que se puedan imaginar, y homenajeó a Evita y al Che. Perdón, Ricardo Ford, ¿a dónde está? Pero pará, es el Che Guevara en persona, no sabía que vivía. El Che Ford. Qué gran circo, qué gran show. Argentina, qué conmoción. Por una actriz que se ha muerto y es Eva Perón. El 26 de julio se cumplió el aniversario se dice, ¿no? Sí, aniversario de los 60 años de la muerte de Eva Perón. Un personaje que yo admiré muchísimo toda mi vida. Vamos a verlo, por favor. Nuestra es mi gloria, nuestra es mi mar. Y también nuestro funeral. Un aplauso gigante. La temprana muerte del ídolo abrió variados debates, algunos quizás enriquecedores. Lo que hace el culto a la belleza, no me voy a sentir culpable como yo lo presentaba Ford. Este que ven, este físico, este hombre que ustedes ven, es Ricardo Ford. Hacemos un paneo general del lomo de Ford, por favor, de pies a cabeza. A ver, las dos chicas, para las chicas. Digo, es un semidios griego. Los héroes eran bienvenidos y bendecidos, los héroes mitológicos o legendarios, por la cantidad de batallas que ganaban. Mirá, luchó en la isla de Minos contra el toro de Minos. Sí. Lo venció. Hizo uno de los 12 trabajos de Hércules. Hoy los ídolos se construyen en base al rating que ganan, al dinero que tienen. A todos nos gustaría tener un amigo como Ricardo Ford. Para mí sos un tipo muy generoso. Siempre tu mesa en los boliches es una mesa luminosa. Lo que hace el culto a la belleza. No me voy a sentir culpable como yo lo presentaba Ford. ¿Qué nos ocurre con la televisión, con la fama? ¿Cómo resisto ante todo lo que el medio me está proponiendo diariamente? ¿Querés que ahora cuando vayamos a la tanda nos fijemos en las publicidades que vienen? En mi propia tanda, de mi propio canal, de mi propio programa. Te voy a mostrar una publicidad que sale todo el tiempo de la mujer que estira y que achica su piel. Aparece una mujer más flaca, más gorda, más flaca, más gorda, más flaca, más gorda. Bueno, el bombardeo, el metamensaje, yo no estoy preparado para resistir ese metamensaje. Me parece, Ricardo, que finalmente es una gran víctima de sí misma, de su psiquis, de un contexto social que también se tomó demasiado en serio porque hay ciertos parámetros de belleza. Vos decías, él buscaba la perfección, pero ¿qué clase de perfección? Ricardo Ford, cuando vio que ya no alcanzaba cargar a la barra plana 70 kilos de cada lado para que el pecho plano inflara más los pectorales, tuvo que entrar al anabólico. Cuando ya no alcanzó un anabólico, tuvo que entrar a la EPO o a la hormona de crecimiento o a la cirugía. Arturo hasta su altura, es decir, se colocó talones para medir 3 centímetros más, se colocó prótesis para tener pectorales, para tener una serie de cosas. Todo eso, el cuerpo no está programado ni física ni mentalmente para esto. Entender que en algún sentido existe la ficción y la fantasía, que de alguna manera lo que se expone ahí no son personas reales, sino que son paradigmas a no alcanzar. Ricardo Ford fue una víctima de un contexto de ciertos parámetros culturales, psíquicos que se le incrustaron en la cabeza y lo hicieron pelota, sí. Pero también tiene que servir un poco para decir, pensemos un poco en que ni la fama, ni el dinero, ni la cuestión física tiene que ser tan importante como lo fue para Ricardo, que finalmente fue una víctima de todo eso. Está bien. Es verdad, cierto, está bueno el mensaje. ¿Soy lo que quiero ser? ¿O soy lo que otros necesitan que yo sea? Si se nos permite cerrar el informe con una cuota de frivolidad, anoche en Duro de Domar, Guido Zuller confirmó que tenemos un país con buena gente. Lo escuché mucho eso de, no, Ricardo, no digo que se quiere morir joven, pero siente que se va a morir joven. Yo decía, qué frase de mierda, ¿no? No, eso no, jamás. Hay mucho Ricardito por romper las pelotitas todavía, ¿eh? Pero siempre las grandes estrellas mueren jóvenes. Y entonces queda como el mito de, ¿viste?, de Elvis Presley o Marilyn, qué sé yo. Y siempre pensé que yo me iba a morir joven y que después iba a hacer una película de mi vida, y esa bola. Pero ahora no tengo ni ganas de eso, no tengo ni ganas, ni que pase. O sea, que tengo tanto por disfrutar de la vida. So we
informe. Y lo lograste, Ricardo. Sos un artista. Y nadie te va a olvidar. Todos te vamos a recordar por siempre. Porque te costó toda una vida y lo lograste. Y está todo el país hablando de vos. En todos los canales y en todos los programas. Y estés donde estés, no va a haber otro Ricardo Ford nunca más en la vida. Te amo, Ricardo, te amo. Interforce. Pam, pinam, pam, pinam, pam. Ciertamente yo pienso que siempre es una buena ocasión para reflexionar sobre el capitalismo y el afán por el dinero y las cuestiones de la belleza y los modelos impuestos y también el asunto de la fama. Lo que yo no puedo asumir es que el motivo, el disparador para hacer eso sea la muerte de Ricardo Ford o de quien sea. Compañeros, está con ustedes la palabra. Y yo tomaría, estoy verborrágico, disculpen. Yo tomaría, más bien parece que lo que aparece en Fantino ahí, esta especie de hipocresía de los medios y una especie de mea culpa de él. Eso me parece más interesante que de debatir, para no caer en lugares comunes. Porque son los mismos medios que ensalzan, en todo caso, ese conjunto de valores, hoy con la muerte de Ford, hacen la moralina inversa y nos dicen, bueno, finalmente vieron que no todo era el dinero, vieron que no todo era el físico, vieron, y en realidad fueron los mismos que incentivaron. Pues yo creo que en Fantino hay algo ahí de esa tensión que se le genera a él mismo diciendo, mirá cómo lo presentaba yo y mirá, sobre la publicidad que va a venir ahora. Sí, sí, claro. Y hay algo de esa obscenidad permanente que tienen los rituales de la muerte en Occidente en general, mucho más cuando son atravesados por la televisión, porque siempre se trata de personas, finalmente, ¿no? Cintia, Nora, digo... Yo me pregunto por qué estamos hablando de Ford, ¿no? Primero tomo la provocación que hace el informe sobre la opinión de los panelistas y me pregunto, digamos, por qué, digamos, cuál es la trascendencia. ¿Se puede analizar desde un rol mediático? Sí, o sea, cualquier vida puede ser, como decías recién, parámetro para analizar nuestras conductas sobre lo que damos, lo que recibimos, el capitalismo, el dinero, el lujo, la humildad, la honestidad, etcétera. Digamos, me parece que, digamos, que también hay una... hacer todo este análisis como disparador de la muerte, yo lo entiendo lógico en los programas que, digamos, donde Ford ha sido el material que ha atravesado esos planteos. También me parece que también un poco es banalizar una serie de cuestionamientos y que la muerte además no nos hace mejores ni peores. Y que también uno, qué sé yo, ahora cuando hablábamos pensaba cuando analizábamos el caso de Justin Bieber, y donde ahí había, para mí era interesante el foco de que Justin Bieber tiene 19 años, que es un joven, un adolescente. Pensar también que también se puede decir... Digo, si uno quiere tomar la provocación de hablar de Ford, también se puede decir que, bueno, cada uno es dueño de sus actos, ¿no? Y que seguramente los condicionamientos psicológicos y el atravesamiento social o cultural que haya construido Ford, también él era un hombre dueño de sus acciones. O sea, me parece que ahí veo como una cierta banalización en tomar esta temática con un supuesto contenido de profundidad existencial capitalista y demás. Sí, yo iría por otro lado, porque me parece que en el caso de lo de lo que estamos hablando aparece esta idea de los medios te construyen o te dicen cómo tenés que ser. Bueno, yo ahí haría como un paréntesis y diría, bueno, pero ¿qué cosa de los medios y en dónde? Porque me parece que la gran trampa es que justamente en las emisiones, digo emisiones porque me parece que es básicamente la televisión, ¿no? Más que los medios, es básicamente la televisión. En los programas que se dicen a sí mismos políticos, no moldean a las sociedades, sino que hay un anticuerpo en esa sociedad que está mirando porque sabe que lo que va a ver ahí es claramente un mensaje ideológico, porque quien está hablando... por lo menos los invitados, no siempre los que preguntan, reconocen desde qué lugar ideológico se está hablando. En el caso de los programas no políticos, que es en todo caso los que visitaba Ford más asiduamente, desde Tinelli hasta cualquier programa de espectáculos de la tarde, me parece que esos programas sí moldean sociedades. Es decir, van indicándonos de qué modo abordar determinadas cosas, qué nos molesta, qué nos gusta, cómo hablamos del otro, cómo le hablamos al otro, pero como no aparece de un modo ideologizado supuestamente, sino que está absolutamente como presentado como un sentido común dado, en todo caso eso me parece que nos construye mucho más que un programa que asume desde dónde está hablando. Yo
iría más por ahí que por la figura, por el rol, por el personaje. Sí, Ricardo en cualquier Ford. caso, también ahí lo personal es político. Pero vamos a seguir hablando de esto, pero después del corte que viene ahora en 678. Ya volvemos. En ANSES seguimos pensando en el futuro, seguimos pensando en vos. Y por eso renovamos nuestra web, con un diseño innovador, más interacción y fácil acceso a toda la información que te interesa. Recursos educativos y capacitaciones de Conectar Igualdad para docentes, alumnos y sus familias. Asignación universal por hijo y asignación por embarazo. Requisitos y turno para obtenerla y calendario de pagos. Lo que necesitas saber para acceder a los créditos Procrear. Información actualizada sobre la administración del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Obtener el CUIL, asignaciones familiares y los aportes en línea para los trabajadores. Ahora estás a un solo clic y sin necesidad de ir a ninguna oficina para gestionar tus trámites. También préstamos, beneficios y comercios adheridos de Club Argenta para jubilados y pensionados. Además, sumamos nuevas herramientas. ANSES Multimedia, ANSES Noticias para que no dejes de estar informado y Mi ANSES, donde con un solo clic podés consultar tus aportes e historia laboral, iniciar tu trámite de jubilación sin la intervención de gestores, consultar turnos, lugares y fechas de cobro, obtener tu constancia de CUIL, gestionar la clave de la seguridad social sin la necesidad de ir a ninguna oficina y muchas cosas más. Todo personalizado. Ingresá en www.anses.gov.ar y utiliza las nuevas herramientas para que puedas seguir de cerca lo que te pertenece. Y recordá que nos encontrás en todas las redes con la información más actualizada y todos los servicios las 24 horas. ANSES, con cada argentino, siempre. Presidencia de la Nación. Tengo la mente confundida de tanto esperar a ese hombre que me lleve por las rutas argentinas, rutas argentinas, rutas argentinas hasta el fin.